de esta noche le titulé El testimonio de la casa. Diga conmigo, el testimonio de la casa. Pero ahora dígame usted, mire, ¿por qué no le tituló mejor? A ver, dígame, ¿por qué no le tituló mejor el testimonio de mi casa? Estaba buscando un farol rojo en internet y no lo encontré. No sé allá en el Rancho Grande, allá donde usted vivía, pero donde yo vivía, los días sábados, de ahí viene aquel dicho que dice que a cada se le llega su sábado. Usted que conoce ese dicho sabe a qué me refiero. Entonces cada sábado habían casas donde hacían tamales, pero no salían, no había ningún medio de los que hoy conocemos para promover el negocio. Pero era bien sencillo. Ellos ponían un farol, le llamaban, en la entrada de la casa, con papel celofán rojo. Algunos ponían una vela, otros ponían un foco, pero cuando usted pasaba por cierto lugar, usted sabía que en esa casa habían tamales ese día. Y las direcciones son nuevas. Todavía donde yo vivo, hace poco nos dieron una dirección. Pero antes no se conocían las casas por las direcciones. Allá en Guatemala hay un lugar, ahí está el caballero que nos visita de la República de Guatemala. No le voy a quitar el tiempo, por favor, porque vino a trabajar y ya lo tenemos trabajando. Le dimos descanso en la noche, pero ahora a trabajar. Y allá hay un lugar que le dicen el Gallito. Yo quiero que usted se traslade a su pueblo, o si creció aquí, pues trasládese a donde usted creció. Pero allá en donde viene el caballero, hay un lugar que se conoce como el Gallito. Hay otro lugar que se conoce como el Muñecón, como el Obelisco, como el Reloj de las Flores. Y quizás si usted da una dirección, la gente no lo identifica porque lo conocen por una marca en particular. Yo recuerdo a un vecino de ahí, de la colonia donde yo crecí, que le decían el tío rico. Ya don Jorge lo identificó, o tal vez no, porque ya no se acuerda. Estaba la casa de don Carlos, el de la manzana 3, el panadero. Más arriba estaba la casa de don Felipe, el del molino. Y entonces habían casas que se identificaban por cierta característica. Entonces esas casas trasladaban un mensaje. Entonces, como nosotros somos cristianos, yo le titulé el testimonio de la casa. Y obviamente lo que se pretende con este tema es que usted y yo evaluemos qué mensaje está enviando nuestra casa. ¿Qué testimonio está dando nuestra casa? En Isaías 38, lo puse mal porque había puesto Jeremías originalmente. Isaías 38, versículo 1 dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Usted puede leerlo en diferentes versiones y dice: arregla los asuntos en tu casa. Hay otra versión que dice: haz un testamento porque te vas a morir.
Pero es obvio por el mensaje, la señal que esta casa estaba enviando al cielo. ¿Cuál era? No había orden. Habían asuntos pendientes y eso era lo que Dios veía. Entonces Dios, como recibió el mensaje en el cielo, envió un mensajero a esa casa. Hemos recibido el mensaje, hemos recibido la señal allá en el cielo de que en esta casa falta orden. Sigamos. Casa, diga conmigo, casa. Según el contexto bíblico, casa puede referirse al linaje, es decir, a la descendencia, a la familia, a la vivienda, a una persona o incluso un pueblo, una ciudad o un país. Por ejemplo, el Señor cuando habla de David, de la casa de David, dice entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y dijo: ¿quién soy yo, oh Señor y Dios? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Segundo de Samuel 7, 25 al 27. Y ahora, oh Señor Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado acerca de tu siervo y acerca de su casa. Y haz según has hablado, y sea engrandecido tu nombre para siempre. Al decirse el Señor de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo sea establecida delante de ti, porque tú, oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, has revelado a tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Entendemos que no estaba hablando de una casa, sino que estaba hablando de la descendencia de David. Entonces, en este caso, casa se refiere al linaje, a la descendencia, pero en Génesis 7:1 le dice el Señor a Noé: entra tú y toda tu casa al arca. Ahí entendemos que le está hablando de su esposa, de sus hijos y de la esposa de cada uno de sus hijos. Entonces, en este sentido, casa es la familia. En Génesis 12:1 el Señor le dice a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu parentela y sal de la casa de tu padre. Ahí le está hablando de la vivienda. Él vivía en la casa de su papá y le está diciendo que salga. En Lucas 11:24 dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares áridos, por lugares secos, buscando reposo, y al no hallarlo, entonces dice: volveré. Vaya poniéndose trucha con la palabra, porque ese es uno de los temas de discipulado que viene, y no va a ser tema, sino va a ser examen. Porque el Señor era rico en palabra. Desde aquí estamos ya practicando para ese examen. Cuando el espíritu inmundo sale, anda por lugares secos, desérticos, áridos, y al no hallar reposo, entonces dice: volveré a mi casa de la cual salí. Entendemos que está hablando de la persona. En Ruth 1:1, Belén, hablando de un pueblo, quiere decir casa de pan. Génesis 11:9 fue cuando el Señor confundió la lengua de todas las personas y se le llamó lugar Babel, que era una ciudad o una casa de confusión. Y en Éxodo 13:3 se refieren a Egipto como casa de servidumbre, casa de esclavitud, casa de estrechez. Bueno, ya vimos entonces que según el contexto bíblico,
la palabra casa puede tener diferentes significados. Y el pueblo de Dios dice, amén. Ya entendí la introducción. Diga conmigo, ya entendí la introducción. Porque me estoy preparando para el examen. Porque voy a estar rico en palabra. Aquí hay palabra y conocimiento, que son dos temas que vienen. Palabra y conocimiento. Conocimiento es esto, que usted sepa manejar la palabra. De que casa no se refiere solo a un edificio. De que casa se puede referir también a... Ahí está, mire. Casa, ahora bien, hay oficios, hay rasgos, pero también hay conductas que marcan o identifican a cada casa. Allá estaba la casa de la tortillera. ¿Sabe por qué le llamaban así? Porque ahí vendían tortillas. Estaba la casa del colocho. ¿Sabe por qué? Porque el que vivía ahí era colocho. Estaba la casa de don Chico, el de la marimba. ¿Sabe por qué? Porque él era el dueño de la estrellita. Estaba la casa, y ahora usted piense en las casas. Pero también allá por el campo de fútbol estaba la casa del herrero. Y uno no se sabía las direcciones. Mire, va a ir a tal lugar y ahí está la casa del carpintero, del tapicero, del herrero. Allá abajo, yendo para aquel barranco, está la casa de doña Angélica, la costurera. Allá, si se va para arriba, allá por el Cine López, está la casa de don Lupe, el sastre. Entonces, según el oficio, estoy seguro que ni el caballero que creció ahí conoce lo que le estoy diciendo. Está perdido. La casa de don Mario, el carpintero. Y la casa de la abuela, ¿cómo se llama la abuela? La enfermera. Entonces hay oficios, hay rasgos, hay conductas que marcan o identifican a cada casa. En Proverbios 24:30. A mí se me hace que me estaban hablando hoy cuando estaba escribiendo, por eso hay muchas faltas. Pero dice, pasé por el campo del perezoso. ¿Cómo dice? A ver si me sigue. Pasado junto al campo del perezoso, a la viña del hombre falto de entendimiento. He aquí estaba todo lleno de cardos, cerca de ortigas, cerca de piedras derribadas. Volaron con el micrófono, ¿verdad? Cuando lo vi, reflexioné sobre ello, miré y recibí instrucciones. Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. Lo voy a leer aquí, perdón, porque quiero que quede grabado. Parece que estamos escasos de micrófonos esta noche. Proverbios 24:30. Proverbios 24:30 dice, he pasado junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Dos personas, el perezoso y el falto de entendimiento. Y he aquí estaba todo lleno de cardos o espinas, su superficie cubierta de ortigas y su cerca de piedras, derribada. No tenía el número de teléfono del caballero ahí que pone cercas. No había Face, no podía publicarlo. ¿Cómo me introduje?
Me introduje citando Isaías 38:1, hablando de la casa de Ezequías, que estaba enviando un mensaje, una señal que se recibió en el cielo. ¿Y cuál era el mensaje de esa casa? Había desorden. ¿Y cuál es el propósito de este tema? Que usted y yo nos demos cuenta qué clase de mensaje es el que nuestra casa está transmitiendo, no solo al cielo, no solo a las potestades, sino a los vecinos. Entonces, cuando pasaron por el campo de estas personas, dice que el que pasó, reflexioné sobre ello, miré y entendí el mensaje. Esa cerca derribada, ese campo que no había sido limpiado, esas espinas que habían, usted trasládelo al patio de su casa. Estaban enviando un mensaje y entonces dice, este que vive aquí es un dormilón. Este que vive aquí se la pasa abostezando. Este que pasa aquí se la pasa, si tiene abierta su Biblia o encendida su Biblia, ¿verdad? Proverbios 24, 32 estoy ahora y 33. Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. Ese es el mensaje que estaba enviando el que vivía en ese lugar. Que él se la pasaba durmiendo y cuando no estaba durmiendo estaba adormitado. Dormía tanto que siempre estaba con sueño. Y cuando estaba despierto, ¿qué hacía? Cruzaba los brazos. ¿Y qué más hacía? Después de dormir, descansaba de dormir. Y mientras tanto, ¿qué pasó con su campo? Se le llenó de espinas, se le cayó hasta el cerco y no hizo nada. Entonces dice él, llegará tu pobreza como ladrón y tu necesidad como hombre armado. O sea, esa casa estaba trasladando un mensaje. Pero recuérdese que el propósito es que usted y yo digan, bueno, pensemos, bueno, ¿qué mensaje está enviando mi casa? ¿Qué señal está recibiendo Dios desde mi casa? ¿Qué señal estoy enviándole yo a los que pasan frente a mi casa? ¿Qué dicen mis vecinos de mi casa? Si usted va a salir de viaje varios días y no tiene quien le recoja su correo, porque aunque sea propaganda le entregan en el buzón. Y hay gente amiga de lo ajeno que pasa conduciendo frente a las casas. Y cuando se da cuenta que el correo no lo han recogido en 3, 4 días, dice, en esa casa no ha habido nadie por ya algunos días. Entonces, si usted no tiene quien se lo recoja, puede ir al correo y ahí se lo detienen. Tiene una tarjeta y ahí le detienen su correo. Y otra cosa, antes de irse, déjela bien limpiecita, el zacate bien cortadito y los sprinklers a su tiempo para que estén echando agua y las rosas no se sequen. Porque la casa está trasladando un mensaje. Y como no lo tengo anotado, se lo tengo que decir. Nosotros, las autoridades de la casa, abrimos puertas. Y pueden entrar cosas buenas
o cosas malas a nuestra casa. Sigamos. Veamos la primera casa. Ya está claro ahí, ¿verdad? Dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de... Entonces ahí arriba dice la casa de puntos suspensivos, porque entonces ahora le ponemos la casa de servidumbre. Bueno, servidumbre se está refiriendo a esclavitud. Se está refiriendo a estrechez. Y está refiriendo a cuando Israel estuvo esclavizado en Egipto. ¿Habrá alguna casa? ¿Cómo se traslada la señal de servidumbre, de esclavitud? Porque esa es la señal que estaba mandando esta casa. Josué 2.1, versión Martín Nieto, dice, Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín 2 espías con esta consigna: id a explorar la tierra de Jericó. Ellos fueron y entraron en casa de una prostituta llamada Rahab y se alojaron allí. Esta era una casa de prostitución. Ese era el mensaje que estaba trasladando esa casa. En Jueces 18:5 dice, y este hombre Micaía tenía un santuario e hizo un efod e ídolos domésticos y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Usted puede leer la historia completa, porque después él contrató a un levita para que fuera su sacerdote. Este fue aquel joven que se había perdido cierta prenda de su mamá y después él la devolvió y la mamá le dijo bendito, y él se hizo una imagen de eso que él se había robado y que ahora lo había devuelto. Entonces la casa de Micaías era una casa de idolatría. En 2 Samuel 6:11 dice, por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-edom, geteo, y bendijo el Señor a Obed-edom y toda su casa. Dice la escritura que David se enteró que el Señor había bendecido y había prosperado la casa de Obed-edom. Entonces la casa de Obed-edom era una casa de bendición. En su deseo de que los hermanos de la iglesia abrieran sus casas cuando se reanudaron los discipulados allá en la iglesia de Downey, el pastor dio un tema que lo vamos a trasladar después sobre lo que pasaba en las casas en la iglesia del principio. Porque en Hechos 20:20, si me abre su Biblia en Hechos 20:20, dice que, así rapidito, que no le gane yo. Ya le gané. Como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa. De las 100 ovejas que teníamos, no sé si el hermano Carlos se recuerda que vino un pastor gringo una vez y nos dio una enseñanza ahí atrás sobre los discipulados. Y él nos decía que la iglesia que no tiene células, le llaman ellos, o una iglesia que solo tiene células y no se reúne, es una iglesia, es como un ave que tiene una ala herida y trata de volar pero no puede, porque para volar se necesitan las 2 alas.
Entonces aquí dice que Pablo predicaba la palabra, ¿dónde? De casa. ¿Dónde predicaba Pablo la palabra? De casa. ¿Dónde predicaba Pablo la palabra? De casa en casa. Voy a tener que leerlo yo porque se me hace que no dice así. Dice públicamente. Ah, de sí, casa es que en casa. acuérdense que el examen es que tanto conocemos la palabra. Entonces dice el apóstol Pablo, como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros Públicamente. públicamente. ¿Qué estoy haciendo yo en este momento? Estoy enseñando públicamente. Pero el día miércoles estuvimos Casa. en las casas. Y la iglesia del principio se desarrollaba tanto en el templo como en las casas. Los hermanos abrían sus casas para que ahí se enseñara la palabra, porque la costumbre de aquel tiempo era que solo los sábados se podían acercar al templo. Pero bueno, entonces la casa de Obed-edom era una casa de bendición. ¿Qué recuerda usted? Por ser cristiano, por supuesto, y se atreve a decir, ahí hay micrófonos, pienso yo, ¿qué ha pasado en su casa? Aparte, por supuesto, de que los sartenes a veces vuelan, a veces de que parece ahí que estamos en el espacio porque hay platillos voladores. Una vez al mes, a menos que no pueda porque hay conflicto con mi horario de salidas, y nos quedamos acá y lo invitamos a usted a que se quede también con nosotros el 5 de agosto. Y el lunes 25, reunión de mujeres también aquí, empieza a las 7:15. Pero en mi casa han llegado cantautores y han hecho cántico nuevo en mi casa, que se han grabado. Se han escrito libros de gente que ha llegado a mi casa. Y si quiere me pregunta los nombres y le puedo dar los nombres. El hermano Darío Castañeda estuvo con nosotros y después de haberse, ahí se inspiró y salió un libro de esa casa. El hermano Ignacio Antonio Fuentes Bueno, que va a pasar con nosotros dentro de unas semanas, nos estaba enseñando un álbum. Ayer estuvimos con él y nos puso el álbum de las canciones que nacieron en mi casa. Y así hay otros. El hermano Trini, ¿quién más? ¿Quién? Emanuel. Ahora, ya le conté pues. Ahora cuénteme usted. ¿Quién va a ser el primero? La casa de Obed-edom era una casa donde fluía ¿qué? Donde fluía la bendición. Me detuve aquí un poquito porque no pienso que querramos vivir en la casa de Rahab, ¿verdad? Ahí no good. Ahí está bien que cerremos esa casa. Pero, ¿qué fluye en nuestra casa? Dirá alguien por ahí que nos está viendo, viera cómo le fluye al chismoso. Los que nos están viendo. No para, solo llega a mi casa y mire, se inspira. Los que nos están viendo, porque por eso no vinieron pues.
Bueno, sigamos porque Segundo de Reyes 4, 9 y 10 dice, y ella dijo a su marido, he aquí, ahora entiendo que que siempre pasa por nuestra casa, es un hombre santo de Dios. Yo quisiera tener mujeres así en la iglesia, que le sepan hablar a su marido. Y ustedes, maridos, quisieran tener una esposa que le sepa hablar, ¿verdad? Ah, no. Bueno, un deseo nada más. Y dice esta mujer, te ruego. ¿Qué quiere decir te ruego? No te ordeno, ¿verdad? Te ruego. Please, please. Te ruego. Tenemos los recursos, tenemos el espacio, tenemos el tiempo. Hagamos un pequeño aposento alto con paredes y pongamos allí para él una cama, una mesa, una silla y un candelero. Y será que cuando venga a nosotros se podrá retirar allí. ¿Para qué era la cama? Para que descansara. ¿Para qué era la mesa? Yo, como soy ministro, lo veo como un escritorio, porque dijo, pongamos también una silla y una lámpara. Yo miro un estudio. Usted puede ver pupusas, para ver las pupusas, pues. Para poder tomarse su café con pan, está bien. Pero lo que yo veo ahí es una casa de retiro. Una casa donde hay reposo. Una casa donde los ministros pueden llegar y no se sienten acosados. Y no se sienten invadidos. Y no se sienten atormentados. Una casa donde se piensa en el ministro. Tener un lugar exclusivo para recibir al ministro. Yo no sé si usted ha ido a lugares a hospedarse por necesidad o porque andaba de viaje, donde le hicieron un rinconcito donde dormía el chucho, donde dormía el perro, o donde duerme, pues usted le tocó dormir ahí, porque no había un espacio. Pero yo miro que esta mujer invirtió para que en su casa hubiera un lugar para que se hospedara el ministro, para que se retirara el ministro sin ninguna interrupción, que pudiera estar ahí tranquilo. ¿Cómo? ¿Cuál sería el ambiente de esa casa? ¿Usted piensa que en esa casa hubieron milagros? Porque acuérdense que la Biblia no registra todo. La Biblia registra solamente lo que usted y yo necesitamos para creer. 2 milagros la Biblia narra que pasaron en esa casa. La señora era estéril y tuvo un hijo. Ese hijo creció y se murió. Y en esa casa volvió a la vida. ¿Y dónde pusieron a ese muchacho? Precisamente en la cama que habían preparado para el siervo de Dios. ¿Para qué servía la cama en la casa de Rahab? Para cosas no buenas, ¿verdad? Pero ¿para qué servía la cama? Mire, el mismo mueble, diferentes usos.
¿Qué uso le damos a las cosas que Dios nos ha dado? Segundo de Reyes 5, 8 y 9, en la versión Serafín Ausejo, dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Aquí fue cuando Naamán llegó a que le sanaran la lepra. Que venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Llegó Naamán con sus caballos y su carro y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces, esta era la casa del profeta. Había una marca que señalaba que esa era la casa del profeta. Veamos uno más y después le regalo otros para que se los lleve a casa. Diga pues, gracias. En Esther 5:13 dice: sin embargo, nada de esto me satisface, mientras ve al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Ustedes, si no conocen la historia de Amán, léase el libro de Esther y ahí va a encontrar la historia de Amán. Era un hombre que amaba la prominencia, era un hombre malo, que había alcanzado un puesto privilegiado en el palacio. Él llega a su casa enojado porque Mardoqueo no se postraba ante él, y cuando el rey leyó las crónicas y resulta que Mardoqueo le había salvado la vida, Amán pensó que a él le iban a dar los honores y resulta que él le resultó dando los honores a Mardoqueo. Así que estaba furioso. Pero él había alcanzado logros, había tenido éxito dentro del palacio. Sin embargo, él dice: nada me satisface. Bueno, si él hubiera llegado a la conclusión y ahí se hubiera rendido a Dios, hubiera sido bueno, ¿verdad? Yo no sé si a usted ha llegado un momento que anhelaba algo en la vida y cuando lo obtuvo no le satisfizo. ¿No le ha pasado a usted que anhelaba algo y de repente lo obtuvo? Y dijo usted: pero esto no me satisface. Como aquel que anhelaba tener riquezas y logra tener riquezas y de repente se da cuenta que las riquezas no le satisfacen. Aquel que anhela un puesto de prominencia, alcanza el puesto de prominencia y cuando llega ahí se da cuenta que ese puesto no le llena, no le satisface. Entonces la casa de Naamán era una casa donde había orgullo, insatisfacción. Pollo otra vez, frijoles otra vez. Insatisfacción. Hoy que llegó el caballero aquí de Chapinlandia, tuvo una experiencia que yo ya conozco muy bien. Y se topó con gente que no conocía y le tocó platicar con personas de allá de Cuba. Y empezaron a contarle cómo es la situación en Cuba. Y él se sintió dichoso, él se sintió bendecido de vivir en Guatemala. Pero ¿cuánta gente que vive en Guatemala no está satisfecha de vivir en Guatemala? Quieren vivir en Estados Unidos. ¿Qué dice el apóstol Pablo?
que teniendo abrigo y sustento. Claro, de eso nos hablaron allá en la confraternidad. Hay etapas. Entonces, hay etapas en las que Dios, por sacar de nosotros el orgullo, nos va a tener con abrigo y sustento. No nos va a faltar el abrigo y no nos va a faltar el sustento. Cuando aprendamos el contentamiento, entonces Dios empieza a darnos más y a darnos más y a darnos más. Pero mientras haya insatisfacción, si estamos dentro del propósito de Dios, puede que se frene la bendición hasta que aprendamos el contentamiento. ¿Qué mensaje envía mi casa? Usted sabe que aquí hay muchas casas que envían malos mensajes, aquí en esta ciudad. Ahora le voy a dar la lista, este es su regalo, mire. Los hijos de Job, dice que ellos hacían banquetes, cada uno en la casa de su hermano. En esas casas siempre había fiesta. Y cada vez que hacían fiesta, Job ofrecía un sacrificio porque decía él, no sea que hayan ofendido a Dios. Le he contado que mis hijos le decían a mi esposa, mamá, tú no nos confías. Y ella decía, mis hijos a ustedes sí les confío, pero al diablo no le confío. No sé cómo le llame usted, pero donde ponen los ídolos, los famosos santos, es una vitrina. En algunos lugares le dicen nicho. Imagínense que aquí adentro está y tiene vidrio. En otros lugares le dicen escaparate. Entonces un pastor dijo, yo no tengo a mis hijos en un escaparate. Yo no tengo a mis hijos en un nicho, porque no me consta que sean santos. A usted le consta, usted puede meter las manos al fuego por sus hijos. Si yo las meto, mi hijo es un santo de Dios, una santa, ¿qué es santa? Santísima. No se mete en problemas. La casa del alfarero, así se conocía, ese era el texto que tenía originalmente. La casa de aquel fariseo llamado Simón, a donde había invitado al Señor y llevó a aquella mujer pecadora. El Señor le dice, mira, Simón, yo vine a tu casa. No me diste agua para lavarme los pies. No me diste beso. No me diste aceite. ¿Qué mensaje mandaba aquella casa? Papa sin sal. No se sintió bienvenido. En la casa de Marta, usted ha ido varias veces a la casa de Marta, ¿verdad? Está bien, Marta tenía su lado negativo, no sabía establecer prioridades. Cuando estamos en el discipulado, mis amados hermanos, no debe oírse ningún ruido en la cocina. Después que empiecen los ruidos, porque si no nos vamos a parecer a Marta. Pero como Marta nos enseña lo que no tenemos que hacer, pero me llama la atención que el Señor, cuando llegaba a esta región, a Betania, sentía la confianza de ir a la casa de Marta. Entonces ahí usted analice. Hace 20 años que el pastor no pasa por mi casa. Estoy hablando con los hermanos que nos están viendo, porque por la suya cada rato paso, enfrente. Pero ¿sabe qué pensaba yo? Digo yo, tal vez voy a dejar de ir a los discipulados.
no sea que es por mí que algunos de ustedes no abren su casa. Pero, ¿usted quiere que el pastor lo visite? Abra su casa para el discipulado. Y verá que yo llego. Y verá que ahí estoy desde el principio hasta el final, hasta que me dicen, hermano, ya váyase. Ya vamos a cerrar. Pero entonces la casa de Marta era una casa que estaba abierta al discipulado. Jesús se sentía a gusto llegar a esa casa. A la casa de Zaqueo. Buen nombre le pusieron, ¿verdad? Ese Zaqueo era saqueador. Pero bueno, es para que usted lo estudie. Y obviamente podemos sacar una gran lista. Pero la pregunta, ¿cuál es? ¿Qué mensaje? ¿Qué señal? ¿Qué es lo que distingue la casa donde yo vivo? Me voy a imaginar que mi casa no tiene número. Me voy a imaginar que van a decir, mire, se va a ir por este caminito que lleva para aquel pueblito y antes de llegar a la curvita hace una izquierda y ahí se va derechito y va a caminar 2 millas exactas y va a doblar a la derecha y hay una subidita. Cuando llegue al plancito a la derecha y hay una casa que se distingue. Y verdad que si una casa está enviando una señal, no la podemos pasar por alto, no la podemos pasar de largo. Si es una señal negativa, vamos a ver la señal. Si es una luz medio apagada, vamos a ver la luz medio apagada. Si es una casa que tiene un semáforo y ahí están cambiando los colores, vamos a identificar la casa. Entonces, ahora que lleguemos a casa, que la vayamos divisando desde lejos, a ver qué señal está enviando. A ver si en esa casa es una casa donde se respira la paz. Yo no sé si en su casa han habido sanidades. Que ha llegado un enfermo, no de su familia, porque de su familia sí han habido. Pero que ha llegado un enfermo, usted lo invitó a tomar un café con pan, un chocolate caliente en tiempo de calor, y esa persona llegó con un malestar. Esa persona llegó enferma, llegó con un problema tal vez hasta crónico, y usted no oró. La persona solo llegó, se sentó en su casa y hasta se sintió relajado, relajada la persona, y se fue. Y quizá cuando llegó a su casa, le voy a poner este ejemplo, quizá cuando llegó a su casa le dio un ataque de asma y fue el último, porque en su casa se sanó. Y ese ataque de asma último quedó como señal de que ese fue el último ataque de asma. ¿Cuántas cosas? Estaba escuchando al pastor de allá de Colombia, uno de los pastores de Colombia que predicó ahí con el hermano Otto, y digo yo, qué bonito estar uno dando testimonio de lo que la mano de Dios hace en uno y a través de uno. Y nuestras casas, acuérdense que el tema es el testimonio de la casa. La señal, el mensaje que esa casa está enviando. Miren lo que se propuso Josué. Josué 24:15 dice: y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero esta casa va a tener un distintivo. Esta casa va a enviar una señal.
Esta casa va a enviar un mensaje. Cuando la gente vea esta casa, cuando la gente pase por esta cuadra, se van a dar cuenta que aquí hay una familia que sirve al Señor. Amén. Bueno, usted de pie, por favor. Recuérdese, cuando vaya llegando a su casa, vaya buscando la señal. A ver qué señal está enviando esa casa. Dios y Padre de misericordias, gracias por este tema tan fácil de comprender, pero quizás, Señor, a la misma vez sea un tema que sea necesario que lo reflexionemos, porque tú estás interesado en el bienestar de nuestra casa, de que nuestra casa tenga un distintivo de parte tuya, de que nuestra casa dé testimonio de tu poder, de tu palabra, de tu redención. Señor, concédenos que atesoremos esta palabra en nuestro corazón, que la meditemos y que, como Josué, nos propongamos que nuestra casa tenga un distintivo. Que aquellos que transitan frente a nuestra casa, que aquellos que van a pasar una sola vez frente a nuestra casa, que aquellos que llegan a nuestra casa a dejar el correo, a dejar un paquete, puedan recibir el mensaje que nuestra casa está enviando, pero que ese mensaje sea un mensaje como el de Josué, que dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Que nuestras casas sean una lámpara encendida que alumbre, que dé luz al vecindario. Que tu Espíritu Santo nos ayude a examinar nuestra casa, porque quizá el mensaje que ahora esté enviando sea un mensaje de orgullo, sea un mensaje de contienda, sea un mensaje de inmoralidad. Y si tú nos has enviado esta palabra, es porque anhelas que nuestra casa tenga un distintivo de parte tuya, que transmita un mensaje de parte tuya. Que aquellos, Señor, que entren a nuestra casa puedan respirar ese ambiente que nosotros mismos, a través de la comunión contigo, hemos generado. Que en nuestras casas se respire la paz, se respire la armonía, se respire fe, esperanza, amor. Que en nuestras casas se manifieste tu poder.
Que nuestras casas envíen una señal de que tú eres nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro estandarte. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces la residencia donde cada uno de nosotros habitamos. Te suplico que por favor nos ayudes a tomar esta palabra muy en serio y que a partir de este día nos propongamos que nuestras casas den un testimonio de este evangelio glorioso que tú, Señor, nos has mostrado. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria,
gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias una vez más, Padre, por lo bueno que eres, porque tú nos hablas, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Te pedimos que esta palabra haga, Señor, se haga vida en nosotros, Señor. Ayúdanos que nuestra casa pueda dar un testimonio, Señor, digno de ti, Padre, que pueda enviar un mensaje positivo, Señor, hacia ti, hacia todos los demás, nuestro vecindario, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, que nuestra casa sea luz, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a glorificar tu nombre, Señor, con nuestras vidas, con nuestra casa, con nuestra familia, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser, Señor, como Josué, determinados, Señor, a servirte, Señor, con nuestra casa, Padre, en el nombre de Jesús. Llévanos con paz y con bendición, Señor, a nuestros hogares. Continúa guardando de nuestras vidas como hasta hoy lo has hecho, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.